Nunca habíamos visto al presidente López Obrador así, dispuesto a usar todo el poder del Estado para vengarse. Nunca habíamos visto al presidente pero tan mal, tan fuera de control, hasta sus cercanos lo admiten, y todo porque no ha podido explicar el origen de la súbita riqueza de su hijo José Ramón. No ha podido explicar la casa gris de Houston, y cada que lo intenta, se hunde más y más y más. Les tomó 17 días responder, 17 días en los que el escándalo se volvió internacional, porque no solo eran los lujos, la alberca, el cine privado, era que la casa pertenecía a un alto ejecutivo de la empresa petrolera Baker Hughes, que ha recibido contratos multimillonarios del gobierno actual. 17 días después, José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams finalmente dieron una respuesta. Vamos a ello. José Ramón hizo un comunicado de 8 renglones y en cada renglón había un nuevo escándalo. Dijo que en 2018 decidió seguir ejerciendo su profesión de abogado y mudarse a los Estados Unidos, donde fue contratado como asesor legal. Pero resulta que para ejercer legalmente en Estados Unidos necesitaba haber cursado casi toda la carrera allá o tener una maestría y pasar el examen de acreditación ante la Barra de Abogados de Texas. Por cierto, su nombre no aparece en los registros de la Barra de Abogados de Texas. Dijo que entró a trabajar como asesor legal de una empresa y que consiguió una visa de trabajo tipo TN. Los especialistas en migración señalan que podría estar violando esa visa si ejerce como abogado sin tener las acreditaciones. Dijo que trabajaba asesorando legalmente a una empresa que se dedica a desarrollar inmuebles de lujo, como su casa. Vaya paradoja, ¿no? Y dijo que la empresa que lo emplea se llama K-Partners y entonces ahí estalló todo. Porque K-Partners es propiedad de los hijos de Daniel Chávez Morán, dueño del grupo hotelero y de cruceros Vidanta, un empresario cercanísimo a López Obrador. No había pasado una hora de que salió el comunicado de José Ramón y ya había sido despedazado en las redes sociales. Si el gobierno traía una crisis porque no daban una explicación, la crisis se puso el doble de grave cuando finalmente la dieron. En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada. Él no tiene ningún negocio con el gobierno. ¿No tiene ningún negocio con el gobierno? A ver, vamos a ver. Daniel Chávez está en el Consejo de Asesores de Negocios del presidente desde 2018 y es supervisor del Tren Maya. En 2020 fue uno de los selectos invitados a la cena de empresarios en la Casa Blanca después de la reunión entre Trump y López Obrador. Donó 200 millones de pesos a la causa del presidente en la falsa rifa del avión y un terreno de 2,000 hectáreas en el bellísimo Puerto Peñasco, Sonora, para que ahí se construya un parque solar administrado por la CFE. Un parque solar que, por cierto, está al lado de uno de sus resorts, Vidanta, al lado también del aeropuerto del Mar de Cortés, que también es de él. Durante los 3 años de gobierno de López Obrador, ha recibido más de 100 concesiones, licencias y permisos, entre ellos la extensión de una concesión 15 años para sacarle jugo a una playa y hacer ahí sus negocios. López Obrador incluso ofreció a Daniel Chávez la posibilidad de invertir en el plan de apoyo a Nayarit, que incluye un desarrollo turístico en las Islas Marías. Así que el conflicto de interés en Pemex fue uno y se sumó a este el conflicto de interés en Vidanta. Y más aún, porque todo parece hechizo. En su comunicado de 8 renglones, el hijo de López Obrador puso una página de internet de la empresa donde supuestamente trabaja, K-Partners. K-Partners se creó en 2018 a la par del sexenio obradorista. En 2019 compró el dominio de internet para hacer su página, pero no le hizo nada hasta el 2022. Bueno, hasta el sábado pasado. Hasta un día antes de que saliera el comunicado del hijo del presidente, empezaron a subir fotos que luego se supo eran fotos pirateadas de otros desarrollos de otras empresas, videos con imágenes pirateadas también. La propia empresa sacó un comunicado diciendo que no es que no tuvieran página de internet, es que la página decía próximamente. Que no es que no subieran imágenes y videos de ellos,
sino que decidieron actualizarla anticipándose al anuncio del hijo del presidente. Así lo confiesan. Armaron su sitio web para que José Ramón López Beltrán tuviera algo en qué sustentar su versión. Por cierto, K-Partners tampoco tiene oficinas propias. En la dirección que ponen, hay en realidad una compañía que se llama Vaquero Strategy. K-Partners aceptó en su comunicado que usaba las oficinas de Vaquero. Es decir, la breve respuesta del hijo del presidente no se sostiene e incluso profundiza las peores sospechas. Su actividad laboral en Estados Unidos forzosamente debería dejar alguna huella en registros oficiales y no hay ninguna huella. Tampoco mostró ningún documento que compruebe que recibe un salario acorde con su súper estilo de vida y por el cual pues, tendría que estar pagando impuestos. Y usted sabe que allá la evasión fiscal es cosa seria, ¿eh? Pero bueno, hasta ahí José Ramón. Vamos ahora al comunicado de su esposa, Carolyn Adams. Y empezamos por recordar cuál fue la primerita explicación que dio el presidente López Obrador a las casonas de su hijo en Houston. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. Pero en su comunicado, Carolyn Adams dice que todo lo tiene a crédito. O sea, al parecer la señora no tiene dinero. No especifica a qué se dedica actualmente. Habla de sus orígenes, su trabajo en el sector energético antes, pero no dice en dónde trabaja ahora. Dice que la casa en la que viven actualmente está hipotecada, que su camioneta Mercedes se está pagando. Y sí, reconoce que durante un año rentó la casona gris, pero asegura que lo hizo por medio de un agente inmobiliario y no sabía quién era el dueño. Incluso publica los supuestos chats donde le ofrecieron la casa. Pero, ¿y el contrato? ¿Y los recibos de pago? ¿Y los depósitos de renta? ¿Y el nombre de ese agente inmobiliario? ¿Cómo le rentas a alguien una propiedad sin saber al menos cómo se llama? Porque basta con buscar el nombre de Keith Schilling en internet para que aparezca que es un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa petrolera que Carolyn Adams debe conocer a la perfección, pues dice que trabaja en el sector energético. ¿En serio, a pesar de sus años de experiencia en empresas petroleras, no iba a saber que Baker Hughes tenía relación con Pemex? O peor aún, el dueño de la casa, ¿en serio no sabía que sus inquilinos eran el hijo y la nuera del presidente de México? ¿No lo puso ni tantito en Google? Así que llegaron las dos explicaciones, pero llegaron tarde y llegaron mal. Generaron más dudas que respuestas y han puesto en evidencia que el presidente podrá querer atacar a todo mundo, pero el problema lo tiene en casa y la casa está en Houston. Regresemos al origen. Algo de lo que se reveló en el reportaje de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, algo de lo que se reveló en ese reportaje ha sido desmentido. La casa la habitaron el hijo del presidente y su nuera, lo acepta ella. La casa tiene una alberca de 23 metros, un cine privado, candelabro en la sala de doble altura, lo acepta ella. La camioneta Mercedes-Benz es la que usan, lo acepta ella. Se cambiaron luego a otra casona, lo acepta ella también. La primera casa era de un alto ejecutivo de Baker Hughes, lo acepta ella, lo acepta el ejecutivo, lo acepta Baker Hughes. Baker Hughes tiene contratos de cientos de millones de dólares con el gobierno de López Obrador. Lo acepta Baker Hughes, lo acepta Pemex. Bueno, hay algo que Pemex no acepta. No eran 150 millones de dólares, eran 343 millones de dólares. De hecho, de que empezó el sexenio a la fecha, Pemex le ha triplicado los pagos a Baker Hughes. Ha sido un sexenio de oro para Baker Hughes. Sí, un sexenio de oro para la empresa petrolera en la casa de cuyo alto ejecutivo vivió el hijo del presidente de México. Empezó el sexenio con casi 3,000 millones de dólares en pagos, 2018, y llegó a casi 9,000 millones el año pasado. Pagos de Pemex. Y en medio de este lapso, José Ramón López Beltrán gozaba de la casona gris. Eso es lo que no ha podido explicar el presidente. Y como no tiene explicación,
se está ahogando en excusas. Se ha exhibido dispuesto a usar todo el aparato del Estado para desviar la atención, para vengarse. Y aquí me detengo un segundo. Lo de la casa es lo central y no vamos a dejar de hablar de ello y no vamos a dejar de exigir que rinda cuentas. Pero la reacción del presidente merece atención aparte. El país se cae a pedazos. Pandemia, inseguridad, carestía, crisis económica. Y el presidente cree tener derecho a desentenderse de ello y concentrarse en usar todos los instrumentos del Estado para una venganza personal. Ahora quiere saber cuáles son los ingresos de los periodistas, que si mucho dinero, que si los privilegios. Por favor, la gente con mucho dinero en este país no ha perdido sus privilegios. La gente con mucho dinero es con la que se sienta el presidente a desayunar, comer y cenar en Palacio Nacional. La gente con mucho dinero es la que le ayuda a armar un montaje para simular que su hijo trabaja en sus empresas. Esos son los privilegiados de siempre y ya se arreglaron con él. El mejor amigo de Peña Nieto, con el que Peña Nieto jugaba golf, acaba de recibir de López Obrador 18,000 billones de pesos en contratos. El cuestionamiento no es sobre los ingresos de los periodistas, es sobre sus ingresos. ¿De dónde saca tanto dinero su hijo? ¿De qué vivió el propio presidente tantos años? Ahora quiere revelar los datos fiscales de los periodistas. ¿También los de él? ¿También los de sus hijos? Porque el presidente no pagó impuestos por años. ¿Sus hijos tampoco? Vamos a conocer las declaraciones fiscales de su hermano Pío, de su otro hermano Martinazo. ¿Van a incluir las aportaciones que vimos todos que recibían clandestinamente en efectivo? Porque ellos dijeron que el dinero era para su hermano Andrés Manuel. ¿Eso va a venir reportado en la declaración fiscal del presidente de México? ¿O eso no se revela? Y mire, usar los instrumentos del Estado para amenazar periodistas es grave, muy grave. Pero es mucho más grave que el presidente se tape los ojos ante la realidad. 5 periodistas muertos en poco más de un mes. Un nuevo récord. 30 en total en su sexenio. ¿Y qué hace el presidente frente a esto? Normalizar la violencia contra los periodistas. Atacar sistemáticamente con mentiras la libertad de expresión. Y de eso todo mundo se está dando cuenta. Esta semana, reporteros de muchos medios de comunicación se han manifestado en la Cámara de Senadores, en la de Diputados, en la mañanera. Libertad de expresión. Eso es lo que está en riesgo y eso es lo que se defiende. ¿Y cuál es la reacción del presidente? El día que tenía que responder por la muerte del 5º colega en un mes, decidió amedrentar a un periodista, criminalizar mis ingresos, hablar de cuánto gano yo, porque no puede explicar cuánto gana su hijo para vivir como vive. El presidente, sin medida ni contención, dice que hacer periodismo es golpe de Estado, traición a la patria. ¿En serio? ¿Publicar un reportaje es un golpe de Estado? ¿Es traición a la patria? ¿Y sabe cuál es la justificación para decir esto? Que López Obrador, así lo pusieron textualmente los senadores de Morena, que López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? ¿De qué tamaño es el ego del presidente? ¿Y qué tan debilitado está? Que necesita que salgan a su rescate figuras políticamente chiquititas, como sus gobernadores, o sus senadores, o René Bejarano, el de las ligas y los billetes. Estamos frente a un debilitamiento acelerado de la figura presidencial. Peor aún, estamos ante un debilitamiento acelerado de la democracia. Estamos frente a un presidente que ha decidido normalizar la mentira. Sabe que lo que dice es falso y lo sigue diciendo diario. Esto va más allá de un periodista. Esto no se trata de mí. Esto significa que el hombre más poderoso de este país puede usar
todo el aparato del Estado, todo su poder para investigar, para vengarse, para aplastar a un ciudadano. Y lo que empieza con uno, se puede seguir con todos. El presidente está fuera de sí. Y está fuera de sí porque no tiene argumentos ante la Casa Gris en Houston, porque no tiene explicación. Porque esta vez sus cortinas de humo no le han funcionado. Y por eso solo le queda el ataque. El más mentiroso, bajo y ruin ataque. En el camino, no le importa llevarse entre las patas a la democracia y a las libertades. Lo que no se da cuenta es que se está llevando entre las patas a su propio gobierno. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.